capítulo 8, ¿se acuerdan? Sí, me gustaría que continuara el estudio, no pude concluirlo. Es un estudio bastante profundo, así que les pido su cooperación en cuanto a la lectura, comprensión en el tema, y que sea Dios el que nos dé el entendimiento para la gloria suya, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Perdón. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Suplicamos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo para poder entender estos pasajes, Señor, tan profundos, tan amplios, Señor. Tú eres Dios soberano, eres Dios eterno, y cuando más nos metemos a estudiar acerca de tu carácter, acerca de ti, Señor, más pequeños nos hacemos nosotros, Señor. Somos como menuda el polvo en la balanza, Señor, en frente de un Dios eterno, grandísimo, altísimo, santo, puro, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Te damos gracias y encomendamos este tiempo en tus santas y benditas manos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hay una secuencia aquí, en algunas personas le llaman el orden de la salvación. ¿Cómo es que Dios está trabajando o qué es lo que pasa? El día que yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, obviamente yo no sabía toda esta información. Me dieron el Evangelio, yo lo escuché, lo creí, lo recibí, y hermanos, Cristo me salvó. Hubo cambios en mi vida. Dios hizo un milagro de transformación dentro de mi ser y me abrió los ojos para poder entender las Escrituras, para poder comprender lo espiritual que antes yo no lo tenía. Entonces necesitamos sí estudiar, inquirir en la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que nos tocó o nos hizo un poquito de falta estudiar la semana pasada fue acerca de la elección. En el libro de Primera de Pedro dice que nos escogió, nos eligió. Entonces esta elección la podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le habla a Abraham y le dice: deja la casa de tu padre y de tu madre, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Abraham le obedeció a Dios, le creyó. Dios le dio promesas a Abraham que le iba a dar hijos. Y aunque él tenía casi 100 años, su esposa Sara 90 años, le creyó a Dios. Y dice en la Biblia que su fe le fue contada por justicia. Entonces Dios le promete que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La simiente es el Mesías. Y sin lugar a dudas, Dios le cumplió la promesa a Abraham. Pero ven ustedes cómo se anticipa desde toda... Dios apartó a Abraham, lo eligió de entre todos los habitantes de la tierra. Nos lleva a la tierra que Él le prometió. Y cuando su hijo Isaac estaba su esposa embarazada, tenía gemelos en el vientre, y dice que los hijos peleaban en el vientre de su madre. Y hay una expresión interesante en las Escrituras que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando todavía no habían hecho ni mal ni bien, estaban bebitos, estaban en el vientre. Y esto nos habla, hermanos, de la soberanía de Dios. Dios conoce quién es quién. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada sobre el anticipado conocimiento de Dios, la presciencia, la omnisciencia de Dios. Entonces Dios, que sabe, que conoce la historia del ser humano, ya eres conocido por Dios. Ya sabes, Señor, cuál es tu fin que elegiste
Porque también se requiere que una persona elija, diga: Señor, recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador también. Dios quiere que tengas ese compromiso para con Dios también, que le busques. Y Él ya te ha elegido. Dice la palabra de Dios que somos elegidos según la presencia de Dios. Quiere decir que Dios, conociendo todo de antemano, Él quiso llamar a Moisés de entre toda la gente que vivía en Egipto en aquel tiempo, de todo el pueblo de Israel. Lo eligió a Él, y a Él le da la encomienda de que saque su pueblo de Egipto, y escogió un pueblo. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 6 y versículo 7. Dice el Señor que Él dice: yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahí está una elección de Dios. A Dios en su poder y en su soberanía tiene este derecho de elegir. No era porque fueran los más guapos del planeta o los más altos, o porque tenían una característica que los hacía diferentes. Esta es la elección de Dios. No eran ni más buenos ni más malos que otros pueblos, pero Dios vio que a través de este pueblo el Mesías iba a nacer. No fue ni a través de Rubén, y no escogió tampoco a Leví para la descendencia del Mesías, que era de los sacerdotes. José, que él en un momento parecía una sombra y figura de Jesucristo, tampoco elige a la descendencia de él para el nacimiento del Mesías. Él profetiza a Jacob antes de morir, que era de Judá, y viene el Señor conforme a la promesa de Dios, de Judá. Ahí nace el Señor Jesús, de la descendencia de David, según la carne. Y el Señor cumplió la promesa, y hay un pueblo elegido. En este pueblo no podemos nosotros darnos el lujo de decir: ya no es el pueblo de Dios. Si Dios elige a algo o a alguien, Él tiene todo el derecho de llamarle así, y tenemos la constancia de que Dios no cambia. Dios es inmutable, porque dice en la palabra de Dios que es irrevocable los dones y el llamamiento. Entonces, para Dios sigue siendo un pueblo elegido. Eso no significa que todos los elegidos, o el pueblo de Israel que salieron de Egipto, entraron y poseyeron la tierra prometida. Dice en la Biblia que nomás 2 de esa generación, Caleb y Josué. Todos los demás que desobedecieron no entraron por causa de desobediencia, pero entraron sus hijos, sus nietos, y poseyeron la tierra. Dios cumple la promesa. Estos no entraron por causa de incredulidad. Entonces, Dios en Deuteronomio capítulo 4 también expresa que Él amó a sus padres. Dice: amor que va a tus padres, y los escogió a su descendencia después para un pueblo, para formar una nación. Y hasta ahorita es el único país del mundo cuyos estatutos son la ley de Dios. Es un testigo de Dios en el mundo. En su bondad, Dios en el Nuevo Testamento elige, Dios escoge una nación. Dice: yo tengo otro rebaño. En el Nuevo Testamento Él escogió a 2 apóstoles que estuviesen con Él, y después les envía a predicar a todas las naciones. Él escogió a estos 12. Dijo al Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios eligió a los apóstoles, y Él en una ocasión dijo: y uno de vosotros es diablo. No fue sorpresa para el Señor Jesús, hablando de Judas Iscariote. No fue una sorpresa. Él sabía todas las cosas. En el Nuevo Testamento, hablando de los escogidos o de los elegidos, es la iglesia. Él escogió a los 12 apóstoles para predicar el evangelio a todas las naciones. Él agarró al apóstol Pablo al final, le aparece, y él queda rendido a los pies de Jesucristo. Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando le declaró al Señor que él era Jesús. Y entonces el apóstol Pablo llevó el evangelio
a todo lo que era la civilización de aquel tiempo, a los gentiles, abrió la puerta a los gentiles. Entonces, ¿me pueden acompañar, por favor, leyendo también donde nos quedamos la semana pasada, que es Primera de Pedro, capítulo 1? Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. No exagera el apóstol, no está halagando ni adulando a los hermanos de la iglesia, les está hablando la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué son los miembros de la iglesia? Aquí dice que son elegidos, somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ya hablamos de qué es la presciencia, que es que Dios conoce de antemano todas las cosas. Y en santificación, Dios Padre, vean ustedes, está aquí la Trinidad, está Dios Padre, y está en santificación del Espíritu, el Espíritu Santo. Dice para obedecer. Usted es elegido para obedecer. Este es un privilegio muy grande, que Dios le haya llamado para que obedeciera y fuera rociado con la sangre de Cristo, fuera redimido, perdonado, elegidos para salvación. Entonces, cuando Dios elige a Abraham, ¿qué hubiera ocurrido si Abraham no quiere seguir a Dios? No estaríamos hablando de Abraham ahorita. ¿Qué haya ocurrido si Gedeón no le hace caso a Dios? No conoceríamos quién fuera ese hombre. O si Moisés no va. Dios elige a alguien, pero esas personas han tenido en su corazón obedecer. Han tenido en su corazón seguirla al Señor. Dios sabe, hermano, quiénes son aquellos que le creyeron, que creyeron el Evangelio, la predicación, que le entregaron su vida a Jesucristo. Él lo sabe, y su nombre está escrito en el libro de la vida, con la sangre de Jesucristo, para que el día de mañana todo aquel que creyó en Jesucristo sea salvo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios preparó cosas de antemano, como dice la Escritura, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y entonces Dios, en su grande amor y bondad, menciona aquí el rescate o a la iglesia en este caso, como lo principal. Está la Trinidad, Dios Padre, está el Espíritu Santo y está Jesucristo, que derrama su sangre preciosa para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Dios preparó desde antes de la fundación del mundo la redención perfecta para el ser humano, para que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Muchos, aquí en el libro de los Efesios, capítulo 1, menciona acerca de esta predestinación. ¿Me pueden acompañar ahí? Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos que entender, hermanos, que cuando habla de predestinación, quiere decir que había un destino anticipado también. Esto a veces es mal entendido y se crean diferentes corrientes. No tengo el propósito ni de ofender ni de criticar quien crea de una manera o de otra, pero aquí en las Sagradas Escrituras, en el consejo, en lo que yo he sabido y estudiado la palabra de Dios,
Dios nunca creó a un ser humano con todo el propósito de condenarlo. Él creó a toda la raza humana. Él en las Sagradas Escrituras dice que no quiere la muerte del impío. Él dice que Él quiere que todos se arrepientan, que todos se conviertan. Creed en mí, viviréis. En Juan 3:16 dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad lo da a toda la raza humana, pero también dice, no todos creyeron y no todos obedecieron. Entonces, todo aquel significa el que sí lo hizo. ¿Cuántos de aquí le han entregado su vida ya al Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien que todavía le falta entregarle su vida a Jesucristo? Dios hizo lo eterno. Bueno, Dios es eterno, pero hizo todas las cosas planificadas desde la eternidad. Y esto nos llena a nosotros de tranquilidad y de certeza, hermano. No es casualidad, no es fortuito, no es obra de la suerte, sino que Dios preparó y anticipó una salvación tan grande y tan maravillosa. Él le dijo a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él fue y preparó lugar. Él está ahorita en la presencia de Dios y ha preparado algo. Vean ustedes la preparación. No dejó nada a lo improvisto. No está Dios improvisando qué hacer si algo le haya salido mal. En su soberanía Dios conoce absolutamente todo. ¿Qué significa soberanía? Bueno, un rey tiene gobierno en una zona limitada en un país, pero hablando de Dios, quiere decir que Él gobierna absolutamente toda la creación. Y de verdad no ocurre nada sin que Dios se entere. No ocurre nada sin su voluntad. Aún en las tentaciones, aún Job, cuando fue tentado, Satanás pidió permiso para poderle tocar, para poderle tentar. Y Dios le concede, nada más para demostrarle a Satanás que este varón era justo y que no pecó en contra de Dios, ni aún quitándole la riqueza, la familia o la salud. Este hombre se mantuvo íntegro y honró y glorificó al Señor. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos hizo con propósito. En el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 28, ¿sí recuerdan cuando llevaron a los apóstoles frente al concilio, a Pedro y a Juan, verdad? Sí. En el versículo 28 dice, bueno, desde el 27, pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto ya estaba profetizado. El Señor Jesucristo, cuando exhorta a los discípulos y les anuncia, les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba dicho de Él en las Escrituras. No fue improvisado, y ellos lo sabían, ellos lo entendieron y veían el cumplimiento de esa oposición en este momento y clamaron a Dios. Y dice el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos orar de esta manera. Orar con entendimiento. ¿Qué es lo que Dios tiene preparados para nosotros? En Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él ya nos ha bendecido. Y Dios quiere que seamos bendición para otros. Le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Y hemos sido bendecidos en la simiente que es Jesucristo, amén. Y nosotros, cuando Dios te ha bendecido, cuando Dios nos ha bendecido, es para que seamos también bendición para otros. Que no nos quedemos con la bendición, sino que seamos capaces de transmitirla a los demás. Dios, entre las cosas que preparó, también preparó sabiduría para nosotros. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2, bueno, desde el 6, voy a leerlo, 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios preparó cosas y nos las ha revelado. Entonces es un privilegio estar en este nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios preparó cosas. Busquemos estas cosas delante del Señor. Busquemos qué es lo que Dios tiene por nosotros y qué es el propósito de Dios. En toda bendición hay un propósito. Y lo que menciona aquí en Efesios 1:4 dice: para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió, nos eligió para ser santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de su gloria, para salvación. También para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, para alcanzar la salvación, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Hay propósito en la predestinación. Nosotros íbamos en un camino rumbo al infierno porque habíamos pecado. Nos habíamos apartado de Dios. ¿Y cuál era el destino? Por lógica, si la paga del pecado es la muerte, y por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En esa situación nos encontrábamos. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Jesucristo murió. Cristo vino y buscó y salvó lo que se había perdido. Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él pagó con su sangre. Él murió y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para que todo aquel tenga una oportunidad de salvación de su alma. El mensaje de salvación es a todas las naciones. Ya no es limitada a un pueblo específico. No es una elección a un individuo específico. Aunque bien, Dios escogió pueblos. A Israel. También Dios ha elegido individuos para ciertas tareas. Eligió a Bezaleel para que hiciera el mobiliario del templo. Eligió a Leví. Eligió para el sacerdocio. De ahí viene Moisés y Aarón. Dios ha elegido personas. Pero lo más interesante en este pasaje, Dios os ha elegido para alabanza de su gloria. Dios tiene propósitos eternos. Dios quiere bendecirnos. En el libro de Juan, si me pueden acompañar, por favor. Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 16. El Señor está hablando con los discípulos y les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto nos da a nosotros más seguridad, más certeza. Hermano, Dios te ha elegido para que vayas y lleves fruto. Dios te ha elegido para que seas salvo. Dios te ha elegido para que seas obediente, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
ahí a la vueltita de la hoja, en Juan capítulo 17 y versículo 18, 17, 18, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Puedes anotar ahí tu nombre. ¿Has creído en Jesucristo? Amén. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente, desde antes de la fundación. Hermano, ¿no nos debería de llenar de alegría, de gozo, saber que Dios quiere que estés con Él en la gloria? Que Dios planificó que tú estuvieses con Él, que Dios puso tu nombre ahí en una mesa, en las bodas del Cordero, para que estés ahí. Qué triste va a ser que cuando uno es salvo, no quiere decir que Dios recién lo escribe, ya estaba ahí. Pero el que rehusó creer, dice la Biblia, ya fue condenado por haber rechazado, por haber rehusado creer, por haber desobedecido al llamado del Evangelio. La elección soberana de nuestra salvación es por gracia. No hicimos nada. El individuo no tiene que hacer nada para que sea elegido por Dios. Es por la soberana voluntad de Dios. Él sabía quién le habría de entregar. Cuando estaba con los discípulos, aunque eligió a los 12 discípulos, sabía quién desde el principio. Pero la elección es una exigencia, es un llamado a la fe y a la obediencia. No es un fatalismo, hermano. La elección. Voy a elegir a ese cierto número de personas y no tienen ellos ni una mínima oportunidad. Y aunque procuren con lágrimas, con lloro, con fe, y que dejen la vida de pecado y vivan una vida de justicia delante de Dios, no van a ser salvos porque no son elegidos para la salvación. Dios no obra de esta manera. Dios quiere que todos se arrepientan, que todos procedan a convertirse. El Señor Jesucristo dijo que a los discípulos, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, que nos volviéramos a Dios con todo nuestro corazón, que le buscásemos con toda integridad. Dios tiene cosas, Dios es eterno, Dios quiere que tú seas salvo. Y si ya eres salvo, hermano, si ya eres salvo, hermana, Dios tiene grandes planes contigo. Pero no es tu agenda, la que es importante es la agenda de Dios. Necesitamos buscar esta agenda de Dios. Para eso les animo en el nombre del Señor Jesucristo, que pasen tiempo, que busquen a Dios, que estén en comunión con Dios, que oren, que lean su palabra. Acuérdense que a los discípulos, a los apóstoles, Dios les llamó, dice, para que estuviesen con Él. Número uno, que tengamos comunión con Él, que conozcamos, porque si usted conoce a Dios, si usted conoce sus planes de Dios, si usted conoce quién es Él, qué ha hecho de Él y qué es su propósito eterno, va a ser mucho más fácil que usted salga y predique y comparta la palabra de Dios a todos. No le va a importar ni la tribulación, no le va a importar las angustias, no le va a importar peligros o espada o desnudez. No hay poder, dice en la Biblia, ni en lo alto ni en lo bajo, capaz de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que nos debe de motivar a continuar con el Señor. Esto es lo que nos debe de seguir
el ejemplo de los santos hombres de Dios. Por fe conquistaron reinos, por fe taparon bocas de leones. Y están sus nombres allí. Nosotros podemos aprender todavía de ellos, de sus testimonios en la palabra de Dios, para la honra y gloria suya. Dios te hizo para gloria de Dios. Tu propósito en tu vida no es que seas rico, no es que te la pases bien y que no te pase ninguna tragedia. El propósito de Dios es para gloria de Él. Dice, para gloria mía los he creado. Y en esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Qué es ese fruto? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Esa es una manera, ¿no? Y la otra es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Que tu vida refleje al Espíritu de Dios en santificación para obedecer. Amén. Yo anhelo con toda mi alma, de verdad, que Dios pueda trabajar en mi vida de tal manera que me haga entender y comprender de una manera real, lo más real posible, su persona, su palabra, porque el que tiene esta esperanza, dice el apóstol, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios nos llama, aquí en Primera de Pedro, donde está hablando de la presencia de Dios, está hablando también que si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada quien, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Amén? Amén. Les animo, en el nombre de Cristo, a que en este próximo año tengamos un propósito nuevo. Viene un año difícil. Estamos viendo en las noticias lo que está ocurriendo con la iglesia. Estos hermanos, por el gozo puesto delante, no les importó morir. No se intimidaron. Y la iglesia perseguida ha sido fiel hasta el día de hoy. Dios, a través de este sufrimiento, ha expandido la iglesia a todas las naciones. Salvación, luz a los pueblos. En el nombre de Cristo, hermanos, reconozcamos que si tenemos una esperanza, vivamos conforme a ello. Si estamos honrando y decimos que amamos a un Señor Jesucristo que resucitó de los muertos, que busquemos conocerle un poquito más, que busquemos tener mejor comunión con Él. Y si tenemos nosotros en nuestro carácter, en nuestra vida, cosas que nos apartan de Él, pedirle a Dios, ayúdame a dejar esto. Quita de mí el mal carácter, quita de mí la pereza, quita de mí la envidia, los celos, quita de mí el inconformismo, este sentir de extraño, o la codicia, o la envidia. Quita de mí, Señor, cualquier mal pensamiento, los deseos de matar, los deseos de éxito, los deseos de la vanagloria de la vida. Quita, Señor, de mí aquello que me impida tener una buena relación contigo. Hermano, si Dios ha preparado cosas de antemano, no creas. Dice en la Biblia aquí en Romanos 8, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? El que no escatimonia a su propio Hijo. ¿Habrá respuesta a tu oración? Entonces Dios responde a ¿quiénes? A los elegidos, a sus hijos, a la iglesia, a los salvos, a los que con los que tienen comunión. Dios les conoce. Amén. ¿Dios te conoce a ti? Sí. Eso es lo más importante. Que Dios te conozca, porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, nosotros predicamos, nosotros hicimos aquello o esto otro. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Yo quiero y les ruego que seamos conocidos de Él. ¿Cómo voy a ser yo conocido de Él? Entregándole mi vida. Cada mañana estar ahí delante del Señor. En cada tarde, cada noche, acercarnos delante de Él y asegurarnos, de verdad, el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. No hay poder alguno de que te arrebate de la mano de Dios. No, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Amén. Hay certeza y confianza para la gloria de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre santo y bendito que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Es imposible, Señor, en 30 minutos compartir toda la eternidad.
Vemos aquí en tu palabra que hay cosas preparadas desde antes de la fundación del mundo. Pero nos has bendecido con toda bendición espiritual. Eres santo, Señor, eres bendito, eres adorado. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Hay un profundo gozo en nuestra alma por el perdón de nuestros pecados, por la promesa de vida eterna. Gracias, Señor, por tu presencia cada día con nosotros. Gracias, Padre. Y te amamos y pedimos que tú nos sigas guiando y dirigiendo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.